en conjunto con el tema de los médicos, de este nuevo disparate que nos impone el gobierno a los médicos cubanos, pero bueno, así ha sido siempre, así ha sido a veces que las convocamos incluso ya en tiempos duros a Venezuela, que nos acompañó allí, y siempre al pie del cañón. Así que Patricia, bueno, sabes el afecto y la admiración que te tenemos y es un gran gusto que nos permitas escucharte hoy. Bueno, muchísimas gracias Gerardo, Alejandro, a todos los miembros de la Fundación Libertad que están acá hoy presentes. Bueno, es difícil luego de un mes de estar aquí encerrados decir cosas nuevas o distintas a lo que venimos escuchando y a las cosas que venimos pensando desde el punto de vista de nuestros principios y de los principios de la libertad. Lo primero que me parece importante razonar en este momento es esta situación en la que notamos de manera creciente y permanente una desviación casi diría unánime en una lógica autoritaria, en una lógica de excepcionalidad y de decisionismo. El otro día una jueza amiga del sur me dice, acá en el sur, cada intendente de pueblos de 500, 700 habitantes se cree que puede establecer fronteras, que puede decidir sobre una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con sus capacidades, con lo que la Constitución le permite y con lo que él como intendente puede hacer. Sin embargo, parece que el avance de lo permitido se prolonga y se agudiza en estos momentos. Entonces, el primer tema que creo que tenemos que plantear es cuáles son aquellas características típicas de un momento de excepción en el que fundamentalmente hay un elemento que nos condiciona a todos, condiciona a la sociedad, condiciona a la política, condiciona a los actores gubernamentales, que es el miedo, ¿no? El miedo es algo que circula con una velocidad enorme, que nos saca de eje respecto a lo que significa un virus, una pandemia, una situación en la que las personas pueden estar contagiadas por una enfermedad no prevista, no vista, no pensada. Creo que el miedo es un elemento muy constructor de esta excepcionalidad, es un acompañante de la excepcionalidad, es un acompañante de la lógica autoritaria. Y al principio ese miedo tenía una condición que iba acompañado de un nacionalismo, de una situación digamos, de generar esta lógica patriotera, ¿no? Futbolera, que vemos en cada mundial, en esas publicidades que yo cada vez que las veo las apago porque no las puedo soportar. Y que en estos días, viendo algunas, realmente uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo son los actores, ¿no? Porque hay una que la pasa la misma televisión y dice, usted solamente se puede informar por medios oficiales. Ni siquiera dice confiables, dice, es decir, que todos los canales que no son medios oficiales pasan y le dicen a la gente, quizás porque necesitan la publicidad, que que la gente solo puede informarse por un medio oficial. Gran contradicción. En definitiva, estas curvas que se van dando, que pasan del patrioterismo, de la unanimidad, de que aquel que dice una palabra distinta
pasa inmediatamente a estas frases que se inventan en los momentos de excepción, ¿no? No se puede hacer política. Bueno, ¿qué significa no se puede hacer política? ¿Qué significa? Si el presidente de la Nación o el secretario de Derechos Humanos de la Nación le da la libertad a Jaime y no le da la libertad a los cientos de personas que deben de estar en situaciones similares o peores de salud, no hacer política significa callarnos, significa no hablar, significa que por la pandemia todos tenemos que aceptar lo inaceptable. Entonces, creo que en este sentido, me parece que en la Argentina hay como una especie de curva, ¿no? Empieza ese pensamiento de unanimidad, ¿no? De canción patriotera, futbolera, de estamos todos juntos, la unidad nacional, al fin terminamos con la grieta, al fin estamos todos los argentinos de un mismo lado. Y de golpe empieza todo un proceso en el que la gente empieza como a reflexionar respecto a cuáles son las cosas en las que tenemos que estar juntos y cuáles son las cosas en las que hay principios que nosotros, sobre todo nosotros como oposición, debemos mantener vigentes y en los que la diferenciación lo que hace es el cuidado de la libertad, el cuidado de las instituciones, el cuidado de la, digamos, de la no unanimidad o de la unidad y no de la unanimidad. Y creo que en este sentido la Argentina tiene como una especie de reacción que pasa de esa lógica patriotera a empezar a decir, bueno, está bien, pero no tanto, ¿no? Creo que pasó con la medida de los 70 años, que tuvo un rechazo muy fuerte y sobre todo un rechazo de los propios, ¿no? Porque si ustedes miran nuestra fuerza política no funciona con obediencia debida, entonces, de alguna manera, si en el kirchnerismo dijeron estamos de acuerdo con esto, nadie dijo que no, de nuestro lado salieron todos, salieron absolutamente todos los intelectuales, artistas, Graciela Fernández Mejide, Aguinis, Brandoni, a decir, no, pará, que esta no la queremos, o las fajas de Morales como algo que es inaceptable de alguna manera para que nosotros nos convirtamos o perdamos aquella distinción, aquel elemento que nos distingue fuertemente del partido gobernante. Entonces, el primer tema que me parece fundamental y que lo estamos repitiendo en todos lados y creo que es el gran debate del mundo liberal, es que nosotros tenemos que cuidar muy fuerte que en estos momentos la excepción no se haga regla. Eh, que excepcionalmente, si uno lo piensa desde una perspectiva jurídica, nos encerramos sin ninguna ley, sin un estado de sitio, sin algo, solo con un decreto de necesidad y urgencia. Sin duda que ahí el miedo pesó fuertemente sobre la sociedad, la idea de lo que estaba pasando en países muy cercanos a la Argentina, Italia y España, y que entonces eso generó que fuésemos capaces de aceptar o que la sociedad aceptase hacerlo con instrumentos precarios. Eh, el segundo tema que me parece importante es que en esta lógica nosotros tenemos que diferenciar una actitud que tiene que tener el partido, una actitud que tienen que tener los parlamentarios, de lo que puede ser la gestión de gobierno de quienes están al frente de una administración. Ahora, me parece importante plantear un principio. El principio es que independientemente de que haya algunos que están en la gestión y otros que estamos en la gestión política, no en la gestión, digamos, como intendentes o como jefes de gobierno o como gobernadores o como, digamos, sí, en esas categorías,
nuestro conglomerado político, es decir, Juntos por el Cambio, es una fuerza que en su conjunto es una fuerza de oposición. La colaboración o el trabajo al lado de un funcionario de otro partido político, como puede ser el trabajo entre Provincia de Buenos Aires y la capital, no implica que todos hayamos pasado a ser parte de del mismo conglomerado político, ni que hayamos pasado a ser parte de las mismas ideas, ni hayamos pasado a ser parte de de una misma intención. Eh, eh, Sin duda que ahí hay algo que no sé si soy yo. No, yo no soy. ¿Quién es alguien? Me parece que eras vos, Patricia, a ver, No, yo estoy acá. ¿no? No, porque era una cortina y yo no tengo Ahora, cortina. ahora se escucha bien, ahora se escucha Listo, bien. ya está. Ah, bueno, bien. Bueno, en definitiva, me parece muy importante que trabajemos con fuerza en identificar cuáles son aquellos elementos, digamos, de nuestra ciudadanía y de nuestras fuerzas políticas que puedan generar una acción permanente de avance autoritario. Porque quizás en este momento nosotros reaccionamos contra las cosas una por una, pero en las sociedades van quedando como situaciones que van más allá de un momento, ¿m? Y se convierten en una costumbre. Y nosotros creo que ahí tenemos que trabajar mucho en poder distinguir cuáles son los momentos en los que algo se puede transformar en una costumbre. Para darles un ejemplo y que esto no aparezca como abstracto, yo recuerdo que siendo diputada, eh, cuando la primera vez que yo fui diputada, yo tuve, cada vez que se presentaba un proyecto, los diputados teníamos 8 días para estudiarlo y no se podía hacer una sesión sin que no pasasen esos 8 días. ¿Por qué? Porque el sentido era que todos, absolutamente todos los diputados pudiesen llegar a leerlo, a ese proyecto. Yo recuerdo que eso me permitió a mí presentar una observación en un caso famosísimo, que lo trabajamos en ese momento con Domingo Cavallo, que fue el caso de la mafia, la corrupción, los aprietes que había con Chabrán y el Correo. Y mi observación, que de una diputada sola, que en ese momento éramos 7, después me lo fueron apretando y quedamos 4 nada más, resistiendo, no éramos 11 y quedamos 4, paró la ley de darle el monopolio del correo a Chabrán. Uno de los impulsores de esa ley, hoy una de las cabezas del kirchnerismo, Leopoldo Moró. Eh, Luego, cuando volví al Congreso muchísimos años después, una década después, esa, ese tiempo que había, que era un tiempo de que todos se pudieran enterar, que todos pudieran meter una observación que hacía que el proyecto no se votase sin discusión, había desaparecido. Y ahora, en el Congreso de la Nación, ustedes lo podrán ver, en diputados, la Cámara de Diputados se reúne y de una noche a la otra mañana, arma una reunión llamada sesión especial, sin que nadie sepa los temas, sin que nadie los haya podido leer, y los convierte en ley. Es decir, que sin el mecanismo existente, que es que existan 2/3 de la Cámara para habilitar un tema. Eso es como uno, en determinado momento, que necesitaban esto para el cambio del nada más ni nada menos que el Consejo de la Magistratura, que fue cuando 2 diputados del famoso Partido Renovador de Salta se fueron al kirchnerismo y le dieron
la posibilidad de cambiar el Consejo, nada más ni nada menos que el Consejo de la Magistratura al kirchnerismo, eso se convirtió, pasó de ser una excepción para esa reunión a ser una regla. Por eso es que hoy cuando se discute el tema de que reunamos al Congreso, yo quisiera poner algunos puntos sobre las IES respecto a este tema y ser un poco cuidadosos respecto a cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, se dice que podemos reunirnos, bueno, yo no, porque no soy diputada, pero que se pueden reunir, que el Congreso se puede reunir de manera rápida, que puede utilizar cualquiera de estas metodologías y hacer una sesión. Yo diría que también con estas metodologías se pueden reunir rápido y pueden elegir el procurador, por ejemplo, en una sorpresa sin que nadie se entere. Entonces, yo pondría antes de, y por eso creo que no está funcionando el Congreso, no porque nosotros no tengamos voluntad, sino porque queremos que las reglas que se establezcan para un funcionamiento, digamos, irregular o de excepción, sean reglas que no permitan que con un simple quórum de 129 o sin los 2/3 de la Comisión de Labor Parlamentaria, o sin la identificación del dedo de cada uno de los diputados, o sin unanimidad para la decisión del temario, pueda arrancar sesiones o que no haya sesiones especiales. Es decir, hay momentos en los que se pone de moda decir que funcione el Congreso. Yo estoy de acuerdo que funcione el Congreso, pero lo que digo es que funcione el Congreso sin las normas del Congreso nos generen una situación en la que el día de mañana nos levantemos con decisiones que a través de mecanismos de este tipo nos hayan votado cosas que sean contrarias a lo que nosotros o lo que el Congreso de la Nación pueda querer votar o a lo que quizás lo pueden ganar en una sesión normal. Pero lo que digo es que tengamos cuidado en no darles herramientas que luego se conviertan en herramientas que terminan matando nuestro propio sentido republicano. Y eso quería marcarlo porque, si bien todos estamos diciendo que funciona el Congreso, quería marcar que la discusión respecto a esto nos tiene que llevar a una reflexión importante, que es que funcione el Congreso con reglas que no signifiquen violar aquella construcción necesaria para que la excepción no se convierta en una regla. Punto 1. El segundo punto es en relación a un elemento fundamental que hoy evidentemente están rotos los libros respecto a cómo se sale de una situación así. La Argentina ha decidido un confinamiento muy fuerte y ahora el día de ayer amplió un poco las ayudas, pero ayudas mínimas. Recién el 20% de las empresas han accedido a las ayudas que el Estado está dando. Y yo diría que como en este caso se han roto todos los libros, sí me parece importante plantear un concepto. Para mí el concepto es que es necesario cuidar la acumulación de capital que cada uno de los argentinos ha realizado a lo largo de su vida, de las familias argentinas, que van desde lo más pequeño, desde aquel que ha hecho un oficio, que vive de un oficio, hasta aquel que tiene una empresa de 1.500 trabajadores y que a la vez tiene una cantidad de empresas que trabajan con ellos. Creo que es importante salir de esta pandemia sin una destrucción total del mundo privado, sin una destrucción del mundo de las empresas, del mundo del trabajo,
del mundo de los que generan empleo real. Y en este sentido me parece que hasta el momento ha habido una enorme desproporción entre la situación de quienes están en el Estado respecto a la situación de los que están en el mundo privado. Ayer salieron algunas medidas, nosotros venimos planteando esto desde el primer día, diciendo salud y economía, porque creemos que es fundamental la salud, pero creemos que es fundamental no terminar con una economía 80% estatal y 20% privada, como pasa en muchas de las provincias de nuestro país, donde lo único, bueno, sí, tienen cerrado el comercio, por supuesto, y ahí hay mucha gente que pierde plata, pero el 80% vive del Estado. Eh, y por eso es tan importante que nosotros defendamos, que además tiene que ver, y es muy importante porque tiene que ver con nuestro votante, con aquel votante que defiende nuestras ideas y que nos está pidiendo que defendamos las ideas y que también defendamos el esfuerzo que durante toda su vida tanta gente ha construido. Y en este sentido hemos sido insistentes, hemos planteado ayudas que algunos dirán, pero ¿cómo ustedes ahora piden que ayude el Estado? Sí, porque es como que uno acá tiene dos posibilidades. La primera posibilidad es dejar morir al mundo privado y después levantar lo que quede, los escombros. Y la otra es inyectarle dinero, inyectarle, digamos, capital, dinero, y poder permitir que no se muera y que salga más rápido de la recesión. Uno dirá, bueno, todas las salidas son malas, sí. Lo menos malo es que el mundo privado quede absolutamente destruido en esta situación. Y nosotros elegimos esa, lo venimos planteando medidas, algunas ayer fueron un poco más amplias, pero siempre desde una perspectiva conceptual que tiene el peronismo, el kirchnerismo, que es primero te saco y después te devuelvo, ¿no? Es decir, te saco la retención y después te doy un reembolso. Siempre con esa complejidad burocrática, ¿no? En vez de decir, bueno, a ver, toda empresa que está hoy registrada en la FIP, todas, desde las más chiquitas a las más grandes, desde el kiosco hasta la más grande, ya tiene una garantía del Estado, directo. Y además tiene tanto por ciento del sueldo en la cuenta sueldo o en la nómina de los trabajadores de la empresa, y además tiene algo para su capital de trabajo para poder. ¿Por qué? Porque si no corta la cadena de pagos, porque esa empresa no paga el alquiler, el que vive el alquiler se queda sin vivir, o no le paga a los proveedores, el proveedor. Entonces, para poder, digamos, evitar el quebranto, que es el otro tema fundamental en estos momentos. Nosotros tenemos que ser defensores muy importantes de esta clase media, que además tratamos un poquito mal durante nuestro gobierno, así que es un buen momento de reconciliación también, porque, bueno, le exigimos mucho y realmente eso costó, creo que nos costó gran cantidad, muchos enojos, mucha gente que luego volvió y muchos que lamentablemente los perdimos, pero los recuperaremos en la medida en que tengamos clara cuáles son nuestras ideas. En, en tercer lugar, creo que es importante que nosotros en este momento también exijamos más información. Me parece que la información que estamos recibiendo es una información bastante incompleta. Estamos recibiendo cuántos muertos hay todos los días y cuántos infectados.
no estamos recibiendo cuántos tests, no estamos recibiendo cuántos asintomáticos, no estamos recibiendo cuántas personas ya, digamos, se han curado. No hay una información real, certera de lo que está pasando para poder tener una evaluación mucho más profunda de cómo vamos a ir logrando salir de esta situación, y que esto no sea simplemente lo que estamos viviendo, no sea simplemente una postergación. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Patricia. ¿Cómo andas? Esto no sea simplemente una postergación de la, de la, de las decisiones que se han tomado. Y el último punto que quiero plantear para que charlemos entre todos es un poquito más político, es cómo el presidente de la nación estará pensando este momento. Esto es una especulación política, pero bueno, es bueno hacerlo. Y cómo estará pensando su construcción de poder. Eh, Cuando el kirchnerismo comenzó su construcción de poder, planteó la idea casi de la construcción de un partido único. Se llevó el 80% del radicalismo, con los radicales K, todos los gobernadores. Se llevó diputados, se llevó a todo el dualdismo, a muchos partidos provinciales, como recién hablábamos del Partido Renovador de Salta, que era un partido de muchos años, y avanzó hacia una lógica de partido único. Yo recuerdo que en esos momentos resistimos, desde muchos lugares. La Fundación Libertad resistió, me acuerdo ese día que casi, yo estaba en el centro cultural, no estaba en el micro, pero que casi, bueno, que atacaron el micro de Vargallosa, y que no nos dejaban hacer esa reunión tan masiva que había organizado la Fundación. Es decir, ya empezaba una persecución muy fuerte, y luego lo que fueron todas las políticas que siguieron adelante, digamos, la estatización de YPF en el medio de un escándalo, de las AFJP, hasta que llegó el tema del campo y comenzó un cambio muy fuerte que nos permitió luego llegar al gobierno en el 2015. Pero lo que quiero decir con esto es que otro de los elementos que yo creo que está circulando en el aire es el intento de dividir Juntos por el Cambio y de intentar construir un conglomerado político en el que una parte de Juntos por el Cambio sea subsumida por el oficialismo. Algo que está en la cabeza de ellos, no creo que esté en la cabeza de ningún dirigente de Juntos por el Cambio, pero sí creo que es un proyecto, un objetivo que claramente tiene el presidente de la Nación en este momento, en su cabeza. Porque él se encontró de una situación de debilidad a una situación de fortaleza, de ponerse al frente, de liderazgo. Y creo que esto es un momento en el que nos impone a todos nosotros, a los que vivimos, los que creemos en la República, en la libertad, los que creemos en la autonomía de las personas, los que tenemos una idea distinta de lo que es el populismo, el autoritarismo, lo que es este modelo que lleva adelante históricamente o que lleva adelante el peronismo-kirchnerismo. Creo que tenemos que proteger mucho esta fuerza política, creo que tenemos que tratar de unir a todos. Hoy han nacido muchos grupos liberales, algunos que están armando partidos y demás. Me parece que es importante tratar de unir, digamos, unir en la diferencia, pero unir porque hoy la Argentina tiene una gran posibilidad. Y tiene la posibilidad de tener como dos coaliciones: la coalición de gobierno, el peronismo-kirchnerismo, y la coalición republicana.
el movimiento republicano. Que sin duda Juntos por el Cambio es la fuerza más importante, pero que hay grupos de jóvenes, movimientos, partidos que se están formando. Entonces, ¿se cortó el sonido? ¿Me dicen? Ah, No, yo te ok. escucho Bueno, acá perfecto. hay alguien. Se escucha perfecto. Ok, bien. Entonces, lo último que quiero decir es que creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por la unidad, un gran esfuerzo por la búsqueda de consensos, por la búsqueda de acuerdos. Siempre en nuestro mundo vamos a tener liberales más progresistas, liberales menos progresistas, conservadores, gente más de centro, eh, digamos, alguno que tenga una mirada más, digamos, un poco menos ortodoxa, pero que no es, pero que es antipopulista. Entonces, me parece que esa amplitud nos tiene que llevar a reunir a distintos sectores que nos permitan pensar en las elecciones del 2021. El 2021 nos tiene que encontrar volviendo a equilibrar lo que nos desequilibró la realidad de 3 diputados que se nos fueron, lamentablemente, eh, para poder prepararnos para el 2023. Sé que hablar hoy del 2023 parece raro, pero no es raro porque todo país que entra en una situación como la nuestra, luego sale y la gente vuelve a cierta normalidad. Yo no creo en las teorías de que todo cambia, ¿no? No creo en las teorías de que todo cambia. Creo que cuando termina un momento raro, como pudo haber vivido la Argentina tantas excepcionalidades, al otro día la gente vuelve a salir, va al cine, va a comer, hace su vida, es decir, la gente tiende a volver a lo conocido y a lo normal. Así que creo que ahí va a empezar de nuevo a discutirse seriamente un nuevo equilibrio que necesita el país y creo que eso también lo tenemos que pensar desde ahora. Acá me quedo. Excelente, Patricia, excelente. Muchísimas gracias. Tengo de todo, comentarios, preguntas. Primero que le voy a dar la palabra es a Lars André Richter, que quería saludar y hacerte un breve comentario. Lars, ¿querés activar el micrófono? Sí, bueno, Alejandro, gracias para darme la oportunidad de, bueno, decir algo. Muchas gracias a Patricia para tu discurso. Es muy, muy relevante. Bueno, creo que la Fundación Naumann para la Libertad es muy conocido. Yo soy el representante de esta fundación hace un poco más que un año y, bueno, nada más que decir que es una gran oportunidad continuar nuestras actividades junto con la Fundación Libertad. Gracias al Internet, al mundo digital, a las plataformas que hay, es posible continuar y eso es un parte, digamos, nuestra contribución a la lucha contra esta pandemia. Bueno, continuamos a trabajar y continuamos a ofrecer esta educación política, capacitación política y bueno, muchas gracias otra vez a vos, Patricia, para dar este discurso. Estoy lógicamente de acuerdo con más o menos todo que acabas de decir. Y bueno, tenemos que defender los valores de la República y del liberalismo, lógicamente. Y otra vez gracias a Gerardo y Alejandro de la Fundación Libertad para la cooperación. Gracias, Lars, gracias. Tengo una pregunta de Marcelo, Sí. Marcelo Fernández. ¿Querés activar el micrófono? ¿Tenías una pregunta, Marcelo? Sí, estoy. Hola, Ahí buen día, estás. ¿cómo están? Hola, Patricia, hola a todos. Hola. No, mi pregunta, Patricia, va por ahí, por acá. Nosotros hoy estamos leyendo en los diarios que Cristina Fernández puso a este hombre Mena como a cargo de controlar el acceso a la información pública. 2 o 3 días atrás vimos cómo ponía una persona a cargo de la protección de testigos. Un poquito más atrás vimos, o bastante más atrás, vimos cómo ponía y llenaba de gente la FIP.
la ANSES, la Oficina Anticorrupción. Evidentemente aprendió porque lo está haciendo en silencio y todas las semanas mete alguna posición clave. A mí me parece que lo va rodeando al presidente, pero nos va rodeando un poco a todos, porque en silencio se va quedando con casi todas las posiciones de poder o de control para defenderse o para atacar. Y a mí me parece extremadamente peligroso eso. Y estoy un poco asustado porque me parece que estamos casi para jaque mate, además de todo el tema de la pandemia y la descripción que vos hiciste de estas desviaciones autoritarias en términos generales. Pero yo creo ver que Cristina Fernández, por ejemplo, está tomando estas posiciones que para empezar van a impedir que la justicia, si quisiera, cosa que hay que discutir, si quisiera avanzar, la pueda tocar, pero después, además, y viendo cómo el kirchnerismo usó el poder en su momento, pueden ser muy agresivas para atacar también y para agredir a independientes, a opositores, a la República en definitiva. Este es un poco el contexto, es medio pregunta y medio contexto que me gustaría escuchar tu reflexión, si es posible, por favor. Bueno, sí. La primera realidad es que son todos cargos ejecutivos, es la realidad de haber ganado el gobierno, lamentablemente nosotros haberlo perdido. Evidentemente hay cargos que Cristina Fernández de Kirchner ha decidido tomar y creo que su desactivación durante el tiempo eh, llevó a pensar que Fernández iba a tomar la presidencia y me parece que acá se vuelve a mostrar que objetivamente ahí hay un comando doble, porque que el presidente tenga que llamar al secretario de Derechos Humanos a preguntarle qué hizo, bueno, veremos si toma alguna medida, lo echará, le pedirá que vaya para atrás con la medida. Eh, bueno, nosotros tenemos que defender cada situación, cada lugar, haciendo presentaciones, por ejemplo, en el caso de la información pública, haciendo presentaciones para que la justicia impida que no se den a conocer los datos que quieren esconder, eh, haciendo, pidiéndoselo a la justicia, denunciando esto, cuando haya un hecho concreto, ¿no? Es decir, cuando haya un hecho concreto, que hay un pedido de informes contestado, que no hay información pública, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que poder, digamos, ir, eh, digamos, utilizando las instituciones que tiene el país para impedir estos avances. A mí me parece que lo vamos a lograr, sobre todo en dos instituciones que son muy importantes. Una es la protección de testigos. En la protección de testigos le puede ir la vida a una persona, a una familia. No solamente digamos, están protegidos los testigos de la corrupción o que denunciaron la corrupción, sino también están protegidos una serie de testigos que han denunciado casos de droga, de trata de personas, con lo cual la situación es sumamente, hay, hay que cuidar mucho esa situación, pero bueno, ellos tienen un objetivo para mí, que es decir, acá no se arrepiente más nadie. Y todo aquel que se arrepintió tiene que, digamos, volver a escribir y decir que en realidad lo hizo bajo presión. Ese es el objetivo que están teniendo, querer presionar. Nosotros tenemos que ir a la justicia, tenemos que ir a los organismos internacionales y denunciar lo que significa que estén aquellos mismos que estuvieron de alguna manera acusados hoy manejando los testigos protegidos. Me parece que ese es un tema que hay que plantearlo. Y en relación a la información pública, lo mismo. Hay que ir a organismos de la justicia a pedir lo que el Ejecutivo
te lo niega y obligarlos a abrir. Sin duda que no es fácil, porque si uno se acuerda el caso del procurador de Santa Cruz, que lo nombraron, que hasta la Corte Suprema de Justicia dijo que sí, y nunca lo pusieron, va a ser una pelea. Pero lo único que te puedo decir es, demos esa pelea, démosla. Excelente. Gracias, Marcelo. Gracias, Patricia. Garrett Edwards, tenías una pregunta, ¿puedes activar el micrófono? Garrett. A ver, creo que estoy sin Sí, te sonido, no escuchamos. sé si me escuchan, ahora vuelvo Perfecto. a salir y a entrar. Sin No, está bien ahí. embargo, Te escucha. aprovecho para sumarme, agradecerte, Patricia, siempre es un gusto escucharte realmente. Hablabas recién de lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia que se está haciendo aquí en la Argentina, y yo me interesaba mucho y creo que sería muy provechoso para todos nosotros aquí escucharte también, no solo en lo que tiene que ver con la gestión actual, sino en cómo imaginás, en el caso en particular de la Argentina de la post-pandemia, la Argentina una vez que hayamos terminado de transitar esta realidad en la que estamos viviendo y nos acerquemos a una nueva normalidad. Bueno, a ver, yo creo que ya se empiezan a ver algunas cosas, ¿no? Me parece que esta aparición de Cristina Fernández de Kirchner, esta obediencia de muchos funcionarios a su conducción, muestra que la lucha por el poder en el seno del partido de gobierno va a ser bastante importante. El hecho de que en la mitad de la pandemia hayan pasado estas cosas demuestra que eso se va a agravar, me parece. Que, bueno, quizás Alberto Fernández tuvo una primavera de poder, pero creo que está en el medio de una realidad política, de una fuerza política cuyo objetivo, cuya manera de plantear las cosas es otra. No digo que él no, porque él, digamos, es una de cal y una de arena, ¿no? En algunos momentos tiene posiciones aparentemente abiertas y en otros momentos tiene posiciones totalmente, digamos, cerradas. Así que tampoco digo que él sea una persona ajena a lo que está pasando, pero sin duda Cristina Fernández de Kirchner, en dos apariciones que ya hizo de sus funcionarios, mostró que no está dispuesta a no ser parte del poder. Así que me imagino que esto se va a ir agravando y eso nos obliga a nosotros a tener la unidad bien aceitada de Juntos por el Cambio y todo el espacio, porque lo primero que se va a intentar es, bueno, Alberto Fernández arma una fuerza política con gobernadores, con sindicatos y trata de quedarse con una parte de Juntos por el Cambio. Y ojo, porque, digamos, eso es entrar al mundo de la lógica eterna corporativa que ya conocemos. Entonces hay que tener cuidado con, una cosa es terminar con una grieta. Terminar con una grieta es una convivencia política. Y otra cosa muy distinta es que se termine con la grieta construyendo una fuerza política en la que el peronismo, como una boa, te termina comiendo, como pasó con la UCD o como pasó con el Partido Comunista o como pasó con tantas fuerzas políticas. Entonces, ojo con confundirnos eso. Terminar con la grieta puede ser tener una convivencia política institucional, normal, institucional, pero no, digamos, pasar a ser digamos, un eslabón del partido de gobierno. Nosotros en eso tenemos que ser muy claros que Juntos por el Cambio es una manera distinta, una ideología distinta,
una manera distinta de concebir el país, su producción, su sociedad, su democracia, su república, que puede convivir, pero no puede ser un apéndice del partido actual de gobierno, porque si no la Argentina avanza hacia un partido único, como tantas veces el peronismo lo intentó. Perfecto. Gracias, Garrett, por la pregunta. Adriano Mandolesi, puedes activar el micrófono. Y luego de Adriano tenemos a Juan Manuel y vamos a ir redondeando porque estamos casi en tiempo cumplido. Adriano. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Patricia, por charlar estos minutos con nosotros y discutir ideas. Sacando el tratamiento de la pandemia y la lectura política, ¿qué opinión te merecen estos primeros meses de gestión de Alberto Fernández? Porque la sensación es que no hay programa, no hay plan económico, no hay plan de seguridad, no hay plan de salud y todo se resuelve día a día. Así que un poco va por ese lado la pregunta. Bueno, la contestaste vos. Vino pregunta con respuesta incluida. Sin duda que nosotros hicimos un trabajo que justo lo teníamos listo para el 20 porque eran los 100 días. Igual habíamos decidido no darlo a conocer porque nos pasó algo, y era que tomando por área, en los 100 días, había muy poco para mostrar de lo que había hecho el gobierno. En el área de seguridad había algunas cosas, ¿no? Que era, digamos, parecía Chávez, ¿no? En vez de expropiese, dróguese, que era lo que más había pasado. Pero en las otras áreas había realmente muy poca gestión como para decir qué se hizo en estos primeros 100 días. Por supuesto que lo tenemos guardado al trabajo, esperaremos a los 180 días o no sé a qué tiempo, o a los 200, porque justo cayó el 20 y tampoco lo íbamos a dar a conocer porque era tan poco lo que había para mostrar. Sin duda que los primeros meses fueron bastante flojos y bueno, luego vino esto y hoy el país entero está y el gobierno está con este solo tema, ¿no? Y por supuesto la negociación de la deuda que habrá que ver cómo se desarrolla, pero que por ahora tampoco viene tan clara, y bueno, nosotros hemos emitido una declaración clara que no queremos ir al default, ¿no? Que creemos que es lo más importante que tenemos que cuidar. Bien, vamos con la última, que estamos ya sobre el tiempo cumplido. Juan Manuel. Activa el micrófono, por favor. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Perfecto. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Gracias, Juan. por sumarte, como siempre, a estas iniciativas. Gracias también a la Fundación Libertad por la organización. Bueno, la verdad que ha sido muy claro todo, pero a mí lo que me gustaría es que nos dejes un mensaje de cuál sería para vos el mandato que como liberales deberíamos ahora tener al hombro respecto a esta amenaza, este nubarrón que se nos viene de autoritarismo y de medidas de coacción que estamos viendo día a día multiplicarse, y no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y esto es un gran desafío para la democracia liberal y la república. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, primero tenemos que estar absolutamente atentos a cualquier tipo de avance que se quiera realizar. Por eso yo les describí quizás con detalle el tema del Congreso, porque muchas veces se dice, bueno, avancemos, y hay que ver, avancemos, pero después no lleven puntos, ¿no? No avancemos para dejar rastros de facilidades para que el día de mañana se pueda votar una ley de cualquier manera. O se puedan reunir, prenden Zoom y te votan una ley. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. Estemos atentos. Me parece muy importante que la Fundación Libertad, que el grupo latinoamericano, Relial y demás, podamos tener un intercambio. Quizás podríamos pensar en un observatorio en este momento, se me ocurre, Juan, como un observatorio de cuáles son las medidas que en cada lugar
van intentando avanzar sobre los derechos de los ciudadanos, las libertades, convertir al decisionismo en una forma de gobierno, o la excepción en regularidad. Podríamos hacer un observatorio e ir publicando en algún lugar todas las medidas que en Latinoamérica se van tomando, que van en contra de la libertad, de la República, del Estado de Derecho, entendiendo, digamos, algunos elementos que hay que aceptar por la pandemia, ¿no? Algunos elementos que tenemos que aceptar porque estamos en una pandemia. Todo lo demás lo podríamos plantear desde un observatorio que vayamos intercambiando la situación. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en el último tiempo es la nula o baja información que tenemos sobre Venezuela. No sabemos nada. Dicen que los que estaban en la frontera se volvieron. No se sabe en qué condiciones. Que volvieron porque tenían trabajo en Venezuela y no en otro lado. Bueno, me parece que la poca información de Venezuela es algo que a mí me llama la atención, que sería interesante poder plantear. Este tema de los médicos cubanos, que como dijo Gerardo, lo estamos trabajando y hay muchos colegios médicos que ya se han negado. También hay una declaración que me mandó Gerardo sobre Vargas Llosa, que por lo menos creo que es muy importante acompañarla, pero creo que un observatorio y una lucha contra determinadas estrategias que se quieren dar, por ejemplo esta de los médicos, sería una forma importante de dar esta batalla. Perfecto. Patricia, no quiero decir que te robamos la idea, pero casualmente estamos trabajando en un observatorio. Después te lo vamos a mandar para que nos des tu opinión. Ah, buenísimo, mirá. Bueno, llegué tarde. no, para nada, al contrario. Te necesitamos trabajando en eso también. Bueno, hemos cumplido con más de los 45 minutos que le dedicamos a esto. Te agradecemos muchísimo. Estuvo interesantísimo. La verdad que dejaste un montón de conceptos, como siempre. Creo que todos los que escuchan están agradecidos de eso, así que nada, te molestaremos más en el futuro, seguramente no dentro de tanto, porque los que tememos de que esto se convierta en un liberticidio, estamos bien preocupados y creemos que tu opinión es fundamental. Así que muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias Alejandro, gracias Gerardo, gracias Fundación Naumann y Fundación Libertad por siempre reunirnos y permitirnos estos momentos juntos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que participaron de este webinario. Mañana sigue la agenda de Fundación Libertad. Vamos a tener una conversación con Mariel Fornoni